Entonces, y que sepan las azúcares terminales de cada grupo porque también se las preguntan, a lo que yo recuerdo. Entonces, bueno, pues el grupo ABO y RH lo podemos hacer de cualquier manera. Lo podemos hacer en tubo, en microplaca, o lo podemos hacer incluso en tarjetas de gel, de columnas de gel, como en este caso. Y pues malamente lo podemos hacer también en portaobjetos. Esto como tal, por normatividad, esto no está aceptado. Sin embargo, pues sé que en muchos lugares se sigue haciendo. Incluso cuando yo hice el servicio social de medicina, yo hacía los grupos así. Entonces, pues no, a pesar de que sea una mala práctica y que no sea algo adecuado, si bien se puede hacer como para cualquier, como una prueba diagnóstica, como para finalidad terapéutica transfusional, esto no es adecuado por normatividad. Pero si se fijan, sea la técnica que sea, ya sea por microplaca, por columna de gel o por tubo, al fin y al cabo nos basamos en la aglutinación, y eso es en lo que se basa toda la inmunamato. En aglutinación. ¿Qué es la aglutinación como tal? Es la aglutinación de glóbulos rojos que generando aglutinados por medio de puentes, ya sea por inmunoglobulinas IgM o IgG, ¿vale? Entonces, esto es básicamente lo que genera la aglutinación. Perdón. ¿Cómo se hace un grupo de sangre? Y esto es algo que es importante que entiendan, porque si no, no vamos a entender la parte de discrepancias y no vamos a entender después lo que sigue, lo que va como en cascada. Entonces, el grupo ABO y RH, esto es una manera de descripción por medio de tubo, y entonces vemos que tiene tres fases importantes. Uno es el grupo hemático directo o la fase celular. La otra es el grupo inverso o la fase sérica, y la otra es la determinación del D, que básicamente es lo único que es obligatorio por normatividad, es el D. Entonces, perdón, ok. Entonces, en la fase directa, lo que vamos a poner son glóbulos rojos del receptor o del donador, como sea, porque lo podemos hacer de la misma manera para los dos, pero vamos a extraer puros glóbulos rojos y los vamos a enfrentar en contra de antisueros comerciales que tienen una especificidad ya conocida, contra antisuero anti-A, con suero anti-B, con suero anti-AB, y lo importante es tener que en el grupo directo tengamos un autotestigo. El autotestigo son glóbulos rojos del receptor con suero del receptor, y esto nos va a servir como control de calidad, porque pues obviamente el paciente no tendría por qué autoaglutinar. Entonces, de cierta manera, nosotros podemos saber que los glóbulos rojos no tienen nada que genere la autoaglutinación, y entonces esto va a ser confiable, ¿ok? Esto es importante porque ahorita vamos a ver de dónde podemos, para qué nos va a servir el autotestigo. En el grupo sérico, en la fase inversa, lo que vamos a poner es el suero del paciente o del receptor contra eritrocitos que ya conocemos, que son eritrocitos comerciales, en donde tengo eritrocitos A1, puedo o no puedo poner el A2 porque es opcional por normatividad, pongo glóbulos rojos B, y obligatoriamente tengo que poner glóbulos rojos conocidos O, ¿ok? Y esto se basa con el hecho de que todos los humanos hacemos isohemaglutininas en contra del A y en contra del B, dependiendo del grupo sanguíneo que nosotros tengamos. Es decir, si tenemos a un paciente o un receptor que es O, en la fase directa, yo estoy esperando que en el suero tengan isohemaglutininas anti-A y anti-B, ¿ok? Si el receptor en el directo es A, va a tener anti-B, y si es B, va a tener anti-A, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo como premisa porque pues obviamente esto es lo que nos va a dar la concordancia entre el grupo directo y el inverso. Entonces, ¿para qué nos sirven las células O? Las células O nos sirven como control de calidad porque aunque sea un paciente O, un paciente A, un paciente B o un paciente AB, de todas maneras no tendría por qué aglutinar con las células O porque no tienen ni A ni B, ¿ok? Y no vamos a tener anticuerpos anti-O. Entonces, esto nos va a servir de control de calidad y ahorita vamos a ver para qué nos va a servir. Y la otra, pues que por normatividad solamente vamos a determinar el D, y obviamente pues el D también tiene que tener su control. Como ustedes han rotado por laboratorios de coagulación o por laboratorios de hematología o incluso banco de sangre, ustedes saben que las pruebas de control o el control de calidad de todas las pruebas es importante porque si el control de calidad no pasa, entonces la prueba se invalida. Entonces, obviamente, si el control está positivo del D, aunque me salga positivo aquí con el antisuero anti-D, yo no voy a poder estar seguro de que realmente sea una aglutinación real. Entonces, el autotestigo, las células O y el control del D nos van a servir como control de calidad. Entonces, si yo tengo positivo a las células O,
completamente me invalida toda la fase inversa y tengo que hacer algo para aclarar por qué las células O están positivas. ¿Ok? Y entonces ahí es donde viene la relación clínica, porque entonces ahorita vamos a ver cuáles son las causas de autotestigo positivo, las causas de células O positiva, y entonces con base en eso nos va a poder orientar hacia alguna patología. ¿Ok? Entonces, la fase celular, vamos a detectar los antígenos; la fase inversa, vamos a detectar los anticuerpos naturales o las isomaglutininas en el receptor; y el D solamente nos va a determinar el D como tal, no todo el RH, ¿no? Solo el D. Y en caso de que sea negativo, eso es importante, en caso de que sea negativa la prueba del D, siempre lo tenemos que hacer una prueba que se llama prueba de DU o prueba para determinación de D débiles, para determinar o para descartar específicamente que el paciente no tenga un D débil, porque si fuera un D débil, de todas maneras se puede catalogar, dependiendo si es donador o receptor, se puede catalogar como positivo o como negativo para fines transfusionales. Entonces, la prueba del D débil, lo que conlleva la prueba es básicamente la prueba que hiciste en salina rápida o a 22 grados centígrados, la llevas a 37 grados por incubada 1 hora y posteriormente lo llevas a fase de Coombs para tratar de potenciar la detección de esas IgG para determinar el D. ¿Ok? Entonces, eso ahorita vamos a hablar un poco acerca de las fases, que también es importante. Ok, entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tengo un autotestigo positivo? Cuando yo tengo un autotestigo positivo en la fase directa o en la fase celular, las posibles causas pueden ser aglutinines frías, puede ser un efecto de Rouleau, puede que el paciente tenga realmente un autoanticuerpo o puede ser efecto de algunos medicamentos. Y para cada cosa existe una manera determinada de aclarar esta discrepancia o esta alteración que vamos a encontrar en la fase in vitro. Entonces, si yo quiero descartar que sea una aglutinina fría, entonces pues obviamente la voy a incubar a 37 grados, porque la mayoría de las aglutininas frías que están libres pues suelen perder su actividad cuando las incubamos a 37 grados. Entonces, esto va a funcionar de la misma manera con algún efecto de algunos medicamentos. Algunos medicamentos también pueden generar aglutinación en frío, pero al elevarlos a 37 grados pierden la aglutinación. Entonces, esa sería la primera parte. Si yo creo que es un efecto Rouleau, porque todo me está dando positivo, el efecto Rouleau sabemos que es el apilamiento de los glóbulos rojos, y esto es un efecto por normalmente exceso de proteínas. Entonces puede ser o una de dos: o no la ve bien los eritrocitos, o el paciente tiene una hiperproteinemia secundaria a lo que sea, una hipergamaglobulinemia o por alguna otra causa, ¿no? Incluso si tú, por ejemplo, al paciente le estás pasando gamaglobulina, la gamaglobulina pues también te va a dar este efecto de Rouleau, porque pues son inmunoglobulinas al fin y al cabo. Entonces, lo que tienes que hacer es una prueba para tratar de quitar la interferencia de estas globulinas o de estas proteínas extras que tiene el eritrocito que generan la autoaglutinación. Y entonces se hace con una prueba que se llama sustitución de fase de salina, con solución salina, que es básicamente estar lavando y al final resuspender con solución salina. Tiene una técnica específica, pero pues bueno, eso en los manuales técnicos se pueden encontrar. Y la otra, que sea realmente un autoanticuerpo. Y aquí es lo importante, para eso nos sirve esto, para detectar que sea si es un autoanticuerpo. Porque si el paciente tiene un autoanticuerpo y tiene clínica de una anemia hemolítica autoinmune, pues entonces tienes todo para que sea una anemia hemolítica autoinmune. Y entonces, desde el grupo te puedes ir dando cuenta si el paciente te puede tener una hiperparaproteinemia, puede tener mieloma múltiple, o incluso te puede orientar a si tienes una anemia hemolítica autoinmune. Los químicos en nuestro banco de sangre, pues ellos sí desde un principio te dicen, ok, el diagnóstico tiene mieloma, es por esto. Y entonces yo le hago fase salina desde un principio y lo lavan 5 veces y entonces ya limpian la discrepancia. Pero cuando no y tienen el paciente con un suero hemolizado, con un suero ictérico, entonces empiezan a hacer investigaciones hacia el autoanticuerpo. Entonces, por eso es importante que ustedes en el área clínica, cuando avisen al banco de sangre que vayan a tener un paciente con este tipo de problemas, pues es importante que ustedes aclaren como este tipo de situaciones clínicas que pueden afectar en la determinación de grupos, y para que nosotros podamos trabajar con ustedes muchísimo más rápido y les demos diagnósticos un poco más certeros. Si yo estoy pensando que el paciente tiene un autoanticuerpo, pues entonces obviamente yo le voy a hacer una prueba de Coombs directo para ver qué tipo de anticuerpo es. Y ahorita vamos a entrar acerca de qué es el Coombs directo. ¿Okay? En cuanto a la fase indirecta o la fase inversa, si yo tengo las células O positivo, ¿cuáles pueden ser las causas? Las causas pueden ser que también esta aglutinina fría esté libre en el suero y puede estar generando el mismo problema, por lo cual lo puedo incubar a 37 grados y eliminar la discrepancia. Sería rarísimo que tuvieran un fenotipo Bombay.
En México, si mal no recuerdo, yo no hay ninguno reportado en México, pero el fenotipo Bombay, que es una célula que ni siquiera tiene o antígeno H en la superficie, no tiene la fucosa terminal. Entonces, igual que hacemos anti-A y anti-B naturales, pueden hacer anti-H naturales y entonces van a aglutinar con las células O. O la otra, que sería como lo más lógico, lo primero que tendríamos que pensar, es que sea un halo anticuerpo de clase IgM, porque es frío y porque lo estoy detectando en salina rápida, a temperatura ambiente. Entonces, para esto yo tendría que poner el suero en un panel de identificación de anticuerpos irregulares, pues para ver la especificidad de este anticuerpo. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que desde el grupo estemos conscientes. Uy, perdón, me equivoqué. Ajá. Y entonces, con base en esto, pues vamos a ver qué es una discrepancia ABO. La discrepancia ABO es básicamente lo que no concuerda entre lo que tú crees que va a pasar entre la fase directa y la inversa. Es decir, si el paciente es O, yo espero que me aglutine con las células A1 y B. Es lógico, porque va a tener anticuerpos anti-A y anti-B en el suero. Si es A, yo espero que me aglutine con las células B, ¿ok? Entonces, cuando no concuerdan estas dos, se determina que es una discrepancia ABO. Y entonces, ¿cómo se va a observar una discrepancia? Habitualmente es una aglutinación débil, menos de 2 cruces, y y puede ser por una aglutinación extra o por una ausencia de una aglutinación que tú estás esperando. Y esto, principalmente, lo primero que tienes que descartar es que no sea un error en la muestra o un error en la técnica. Posteriormente, que ya veas que esto está bien y lo repites con una nueva muestra, entonces yo voy a irme a este cuadrito, que este cuadrito es cómo es el abordaje de una discrepancia ABO, que obviamente no me voy a meter en mucho porque si ven son un montón de patologías, pero lo puedo dividir entre las discrepancias en la fase celular y en la fase sérica, y si yo tengo un antígeno extra o un anticuerpo extra o un antígeno débil o ausente o un anticuerpo débil o ausente. Y si ven, puede haber campo mixto también, pero si